Chicos y chicas, bienvenidos a nuestra nueva clase. Esta semana será en Ciencias Sociales. El tema que vamos a desarrollar es Pueblos, Culturas e Idiomas de América. Sean bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase. Iniciamos con nuestra cápsula bíblica y dice así: Dios mío, enséñame a vivir como tú siempre has querido. Tú eres mi Dios y Salvador, y en ti siempre confío. Qué lindo, ¿verdad, mis hijos? Hablemos con el Señor todos los días de esta manera. Leamos nuestra Biblia. En la Biblia vamos a encontrar esas normas y estatutos que nos van a permitir ser hijos de Dios agradables delante de Él. Porque cada día ese debe ser nuestro mayor esfuerzo, caminar y agradar al Señor en todo lo que hacemos. Por eso todos los días debemos de decirle esto: Señor, ayúdame a mirar con tus ojos, que nosotros seamos instrumentos de paz, que la gente cuando nos mire digan, ese niño tiene algo diferente, ese niño tiene la gracia de Dios en su rostro, en su corazón, porque su rostro lo irradia. Entonces, esforcémonos todos los días por agradar al Señor. Muy bien, mis hijos, iniciamos con nuestro tema. Vamos a empezar con los primeros pobladores de América, por lo cual los invito a ver el siguiente video y que presten atención de cómo fue América en un principio y quiénes fueron los primeros que vivieron allí. En el continente americano viven 1.000 millones de personas. ¿Pero sabes quién fue el primero? Mira. Hoy vamos a estudiar algunas teorías sobre el poblamiento de América. Según los investigadores, el poblamiento de América debió llevarse a cabo hace 40.000 o 30.000 años. Existen varias teorías, pero la más aceptada es que estos pobladores cruzaron por el estrecho de Bering. Nosotros investigamos que la teoría más aceptada es la de Alex Glica, que dice que el hombre americano procede de Asia y que el cruce por el estrecho de Bering pudo realizarse durante la era de la glaciación. ¿Encontraron alguna teoría que proponga un origen distinto? Sí, un investigador llamado Paul Rivet dice que si bien los primeros habitantes eran de origen asiático, luego se desencadenaron diferentes oleadas australianas y de pueblos melanesio-polinesios que ingresaron por el Océano Pacífico. Veo que investigaron mucho. Otro estudioso que se llama Méndez Correa reafirma estos postulados, pero dice que los australianos ingresaron a América por la Antártida instalándose en Chile. Profesor, ¿y en el territorio de México, cuándo llegaron los primeros pobladores? Se calcula que hace 22.000 años, grupos humanos provenientes del norte llegaron a México. Las principales actividades de estos primeros pobladores fueron la recolección de plantas y la caza. Eran nómadas y vivían en chozas o en cués. Existe un testimonio de estos pobladores a partir de los restos del llamado hombre de Tepexpan, que probablemente vivió hace unos 10.000 años. Este fósil en realidad corresponde a una mujer adulta de aproximadamente 1,68 m. A partir del hallazgo del llamado hombre de Tepexpan, se pudo saber qué tipo de herramientas y objetos usaban los primeros pobladores. ¡Wow! Yo no sería capaz de atravesar todo ese camino ni en bicicleta. Era otra época, Aulis. Antes, ser nómada era su estilo de vida. ¿Por qué será que se llama hombre de Tepexpan al fósil encontrado si en realidad era una mujer? Probablemente porque cuando hallaron el fósil no tenían modo de comprobar si era hombre o mujer, pero luego lo deben haber podido explicar. Mejor sigamos investigando. Aún quedan muchos misterios por resolver. ¡Uf! ¡Qué olor a pata! Recuerda bajarla. Muy bien, ahí pudimos observar en ese video entonces cómo fueron los inicios de América. En esta imagen podemos encontrar lo que es el mapa de América. Ya vamos a ir viendo la ubicación geográfica de cada uno de ellos. Aquí tenemos países y gentilicios de América. Consultando algunos autores, la mayoría apuntan
en que América tiene 35 países. Solamente que Puerto Rico lo consideran en algunos autores como un país, pero hay otros autores que no lo consideran un país por aparte, sino que lo incluyen en lo que es América del Norte. Pero otros autores sí lo consideran como un país independiente. Pero Puerto Rico, yo se los incluí acá a ustedes. Por eso tienen un total de 36 países. Aquí pueden encontrar ustedes el país y el gentilicio. El gentilicio es cómo son llamados. Por ejemplo, en Guatemala las personas son llamadas guatemaltecas. Tenemos Antigua y Barbuda, que son antiguano o antiguana. Argentina, que se les dice argentinos. Bahamas, bahameño. Barbados, barbadense. Belice, beliceño. Bolivia, boliviano. Brasil, brasileño, brasilero. Canadá, canadiense. Chile, chileno. Colombia, colombiano. Costa Rica, costarricense. Cuba, cubano. Dominica, dominiqués. Ecuador, ecuatoriano. El Salvador, salvadoreño. Estados Unidos, estadounidense. Granada, granadino. Guatemala, guatemalteco. Tenemos Guyana, guyanés o guyanesa. Haití, haitiano. Honduras, hondureño. Jamaica, jamaicano o jamaiquino, cualquiera de las dos maneras. México, mexicano. Nicaragua, nicaragüense. Panamá, panameño. Paraguay, paraguayo. Perú, peruano. Puerto Rico, puertorriqueño. República Dominicana, dominicano. San Cristóbal y Nieves, cristobaleño. San Vicente y las Granadinas, San Vicentino. Santa Lucía, santalucense. Surinam, surinamés o surinamesa. Trinidad y Tobago, trinitense. Uruguay, uruguayo. Venezuela, venezolano. Esos son los países que incluyen América. Ahora lo vamos a ver según su división geográfica. Tenemos América del Norte. América del Norte lo incluye en los países de Canadá, Estados Unidos y México. Y a la par podemos encontrar su respectiva capital. América Central, que es donde estamos ubicados nosotros. América Central, tenemos allí a Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Esos son los países de América Central y a la par pues podemos encontrar la respectiva capital de cada uno. Tenemos América del Sur, que está comprendida por los países Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela. Los países del Caribe están Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Granada, Haití, Jamaica, Puerto Rico, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Trinidad y Tobago. Entonces, recapitulando, tenemos América del Norte, América Central, tenemos América del Sur, el Caribe. Esas 4 divisiones tiene América. Ahora vamos a ver las culturas de América, pero antes de iniciar, quiero que escuchemos un poco sobre los inicios relacionado con el video que vimos, pero ¿qué comprende América? América es el resultado de la unión de varios pueblos que se mezclaron con los nativos llamados amerindios. Y ahí quiero hacer una pausa. ¿Qué son los amerindios? Son nativos americanos
indoamericanos o indígenas originarios de América, por eso se les llama amerindios. Entre ellos los esquimales españoles, portugueses, ingleses, franceses, africanos y asiáticos. La mayoría de los pueblos que conocemos ahora se formaron durante la época colonial. Por lo mismo existe una gran diversidad cultural. La población en América se puede agrupar en las siguientes etnias. Tenemos autóctonos, que es lo mismo que amerindios, iroqueses, mayas, nahuas, huicholes, chibchas, quechuas, araucanos, guaraníes, entre otros. La mayoría de los pueblos que acabo de mencionar acá se formaron en la época colonial, como les dije anteriormente. América tiene una población actual de 996 millones de habitantes, siendo Estados Unidos el país más poblado del continente, con 325 millones. Esto representa el 33% de la población total de América. El país que tiene menor población es San Cristóbal y Nieves, que tiene 46,000 habitantes. México, Guatemala, Perú y Bolivia tienen el mayor porcentaje de habitantes indígenas en su población. Estados Unidos cuenta con 5 millones de indígenas distribuidos en todo el país. Más sin embargo, los mayores poblados están en Alaska, Oklahoma y Nuevo México. En América existen diferentes etnias. Todo esto debido a la inmigración proveniente, que otras personas se han ido para allá, y esto es en gran parte de las tierras europeas y asiáticas. Los que más sobresalen son los indígenas, que son originarios de la región. En Norteamérica o América del Norte, los más importantes son los cherokees y navajo. En el resto de América, los que más destacan son los que les leí hace un momentito: los quechua, nahua, aymara, maya, yucateco, quiché, mapuche, maya, quechí, cachiquel, mam, mixteco y otomí. Los mestizos, descendientes de la unión entre indígenas y europeos. Mucho ojo ahí, ¿qué es un mestizo? Son los que son nacidos de la unión de un indígena con un europeo. Los afrodescendientes o africanos, que son descendientes de los esclavos traídos por los europeos para trabajar en plantaciones de caña y algodón, en las minas o casas como servidumbre, y los descendientes de los europeos que tomaron tierras americanas en tiempos pasados. ¿Ustedes sabían algo? Que aún actualmente hay países en donde todavía llaman indios a los indígenas y negros para referirse a los que son afrodescendientes. ¿Se acuerdan que en clase ustedes estuvimos mencionando sobre lo que son porque ahí alguien dijo el negro? Entonces, déjenme decirles que la palabra de Dios nos dice que cada uno de nosotros fuimos hechos conforme a la imagen y semejanza de Dios. Por esto mismo no debemos tratar a nadie como que fuera menos que nosotros, no referirnos a alguien, el indio, el quichito, como decimos aquí, ¿verdad? Tampoco referirnos a alguien como ese negro, ese negro, de cualquier tipo que queramos llamarlo, sino que son indígenas, a los que la mayoría de personas le llama indios o quichitos, y afrodescendientes, a los que la mayoría de personas les llaman negros. Muy bien. Quedamos claros con esto, mis hijos. Ahora sí vamos con las culturas de América. Ustedes sabían que en el continente americano hay pero mucha variedad de pueblos, y que cada uno de esos pueblos tienen sus propias costumbres y sus propias tradiciones. A eso se le llama cultura. La mayor parte del folclore de todos estos pueblos, a pesar de estar relacionado con el medio ambiente, se deriva del pasado anterior a la conquista. O sea que todas esas han venido de generación en generación. También están las costumbres y conocimientos aportados por los pueblos conquistadores de Europa, los que legaron costumbres y creencias
Entre esas están las religiones. Estas creencias tomaron una nueva forma al ser mezcladas con la que los americanos poseían. Esto ocurrió casi en todo el continente americano. Prueba de esto es que hoy en día conocemos diferentes fiestas religiosas que se realizan en cada pueblo de estas tierras. Guatemala es un país rico en cultura, tiene un folclore variado. Por ejemplo, si nos vamos al área de Occidente, donde están los indígenas, podemos encontrar diferentes, variadas y muy interesantes costumbres y tradiciones ceremoniales mayas. Guatemala es un país multicultural, multilingüe, rico en colores, en costumbres, en tradiciones y en folclore. Sin mencionar nuestro maravilloso y colorido traje típico, ¿verdad? Somos muy afortunados, muy reconocidos. Tenemos personas de Norteamérica, Estados Unidos, por ejemplo, Canadá también. Les encanta venir a nuestro país y llevar coloridos trajes típicos o prendas típicas y las lucen en su país, o sea que les gusta mucho nuestro folclore. América es diversa en cultura debido al idioma, la forma de vestir, las costumbres de los diferentes grupos que viven en el continente. En los países latinoamericanos predomina la religión católica. Sobresale Brasil con el mayor número de personas católicas. En Guatemala, los grupos protestantes tienen un lugar sobresaliente. En Estados Unidos, la mayoría de los habitantes se consideran cristianos. Sin embargo, hay otros porcentajes bajos que practican otras religiones o bien no tienen ninguna creencia, no van a ninguna iglesia. La práctica de varias religiones se da debido a la diversidad cultural presente en ese país. Así como en América se practican diferentes religiones, su expresión cultural varía reconociendo su música, que nuestra música aquí en Guatemala es maravillosa, la marimba. Otra música que es muy hermosa es la de México, el mariachi. Y lo más bonito de México es cómo viven su folclore, cómo viven sus costumbres y tradiciones. Las hacen muy vivas, con mucho fervor. Especialmente en países como México con el mariachi, el Brasil con la samba, esos festivales que hacen de carnaval son maravillosos también. Argentina sobresale con el tango. Los países del Caribe, sobresalen con merengue y salsa, entre otros. Por si les surge la duda de qué es protestante, cuando dije que Guatemala tiene grupos protestantes muy sobresalientes, son pertenecientes o relacionados a alguna iglesia evangélica o cristiana formada en ese lugar. Entonces, sabemos, aquí les tengo unas ilustraciones que en América, si juntamos todas las culturas presentes en América, podemos juntar muchos colores, una maravilla de costumbres y tradiciones que nos hace muy afortunados como continente, ¿verdad? Ahora tenemos los idiomas de América. Como les dije, la migración ha provocado que en América exista una gran diversidad de lenguas. La mayoría de estas son de origen indígena. Sin embargo, los idiomas más hablados fueron los instaurados por los colonizadores europeos, que son el español, el inglés, el portugués y el francés. Esos son los idiomas que fueron instaurados por los colonizadores europeos. Aproximadamente 400 millones de hispanohablantes. El español es el idioma predominante y más hablado en América, siendo además la lengua oficial en 18 de los 35 países que componen el continente. Como les dije, la migración de tantas culturas hacia el continente americano provocó que en América hayan diferentes lenguas, diferentes idiomas, y ya vimos los que predominan, pues son el inglés, el francés, el español y el portugués. En Norteamérica, el español e inglés
En Centroamérica, el español, inglés, francés, neerlandés. En el Caribe, el español, el portugués, el neerlandés e inglés. En Sudamérica, en algunos países también se hablan idiomas indígenas. Por ejemplo, en Guatemala se hablan 24 idiomas. En Bolivia se hablan 37 idiomas. Y en Brasil más o menos 170 idiomas, de los cuales casi la mayoría están desapareciendo. Todos los idiomas son creaciones culturales de los pueblos. En ese sentido, ninguno es superior a otro. Lo que sí marca una diferencia es la cantidad de población que lo habla. Por eso existen idiomas llamados francos y otros que son regionales. En América los idiomas francos son el español, el inglés y el portugués. Los idiomas regionales tienen importancia para garantizar los derechos de comunicación de los habitantes de los mismos. Un principio que es fundamental es que toda persona tiene derecho a ser atendido en su idioma materno sin discriminación alguna. Y aquí vamos a la importancia de ser agradecido con Dios por todas las bendiciones que nosotros recibimos a diario. Recibimos nosotros, reciben nuestra familia también. De esta manera Dios se agrada de ti y de mí y te seguirá mostrando las cosas buenas y hermosas que Él te ha preparado. Ninguno de nosotros tenemos derecho a burlarnos de otra persona porque su lengua materna sea distinta a la de nosotros. Sabemos que todos los idiomas de América son idiomas propios, muy buenos también. Yo siempre he querido aprender muchas lenguas o idiomas. Me gusta mucho las personas que son multilingües, ¿verdad? Esa es una riqueza y yo admiro muchísimo a esas personas que tienen esa capacidad de aprender muchos idiomas a la vez. Aquí tenemos Antigua y Barbuda, su idioma es el inglés. Argentina el español, Bahamas inglés, Barbados igual inglés. En Belice el idioma oficial es inglés, pero también se habla español. Bolivia, español es el más hablado, tienen también quechua, aymara, guaraní. Más de 34 lenguas indígenas oficiales, miren qué riqueza. Brasil, el portugués. En Canadá se habla inglés y francés. Claro que también hay personas que hablan español por el tema de la migración, ¿verdad? Chile, el idioma es el español, igual en Colombia, igual en Costa Rica, en Cuba. En Dominica el idioma oficial es en inglés, pero también se habla francés. En Ecuador y El Salvador el español. En Estados Unidos es el inglés, pero también hay personas que hablan otros idiomas, pero aquí estamos hablando del idioma materno, ¿verdad? Granada es el inglés, en Guatemala es el español, en Guyana inglés, Haití francés y criollo haitiano. En Honduras el español, Jamaica el inglés. En México, aparte del español, hay 67 lenguas indígenas. Nicaragua y Panamá el español. En Paraguay tenemos el español y el guaraní. En Perú hablan más el español, pero tienen la lengua quechua, aymara y otras lenguas originarias. En República Dominicana está el español, San Cristóbal y Nieves el inglés, igual en San Vicente y las Granadinas. Santa Lucía, su idioma oficial es el inglés. Surinam, el neerlandés. Trinidad y Tobago es el inglés. En Uruguay es el español. Y en Venezuela también es el español, ¿verdad? Cuánta riqueza, cuántos idiomas existen en toda América. Entonces nuestro tema de esta semana fue América, sus culturas, sus pueblos y sus idiomas. Muy bien, chicos, con todo el ánimo vamos a desarrollar las actividades que les proponemos en el archivo de Word. Dios los bendiga, les agradezco mucho por su atención y de todo corazón les envío un fuerte abrazo. Hasta pronto.